La serie
5, Rosana Sousa, do Club Natación Mos. E pola pista 6, Laura Iglesias, do Club do Mar. Atención, por favor. O nadador Óscar Soneira, do Cidade de Santiago, bateu o récord galego na proba 100 metros mariposa, categoría máis 50. Un forte aplauso. Pola pista 6, Tania Gándara, do Club Natación Ordes.
Atención, por favor, recórdase manter silencio no momento de dar as saídas. Gracias. Costas femenino, serie 6 de 7. Están nadando por la pista 2, Nerea Isasti, doble natación Xove. Por la pista 3, Adriana Rozados, doble natación Salvamento Estrada. Por la pista 4, Tania López, doble natación Ferrol. Por la pista 5, Cristina Azanza, doble natación Mujer en Forma. Y por la pista 6, Elena Fernández, doble natación Hércules. Están nadando por la pista 1, Cora Vinagre, doble natación Liceo. Por la pista 2, Aurora Cruz, Cidade de Santiago. Por la pista 3, Nina Rodríguez, doble natación Vigo Rías Baixas. Por la pista 4, Blanca Hermida, doble natación Ferrol. Por la pista 5, Carmen Victoria Soutinho, doble natación Portaviñá. Y por la pista 6, María Silveira, doble natación Mos.
pista 1, Francisco Araujo, do Club Natación Ponteareas. Pola pista 2, Martín Valverde, do Club Natación Ponteareas. Pola pista 3, Iván Giralde, do Club Natación Ponteareas. Pola pista 4, Antonio López, do Club Natación Galaico. Pola pista 5, Carlos González, do Club Natación Valdeorras. E pola pista 6, Luís Tiraos, do Club Natación Pabellón de Ourense. Pola pista 5, Andrés Jesús Rodríguez, do Club Natación Mos. E pola pista 6, Rodríguez da Santa, do Club Natación Valdeorras.
100 metros espalda masculino, serie 3 de 7. Están nadando por la pista Búas, Samuel Álvarez, do Club Natación Ponteareas. Por la pista 3, José Manuel García, do Club Natación do Mar. Por la pista 4, Manuel Pérez, do Club Natación Vigo Rías Baixas. E por la pista 6, Felipe de la Vega, do Club Natación Hércules. Están nadando por la pista 1, David Lavia, do Club Natación Máster Conventos. Por la pista 3, Manuel Sánchez, do Club Natación Escualos. Por la pista 4, Aitor Denis, do Club Natación Portamiñá. Por la pista 5, Javier Gorelu, do Club Natación Hércules. E por la pista 6, Alberto Aliaga, do Club Natación Ponteareas.
Están nadando por la pista 2 Francisco Javier Corrido con natación por camiñar. Por la pista 3 Juan José Bernardo de Cidade de Santiago. Por la pista 4 Óscar Tirado con natación Culleredo. Por la pista 5 Víctor Casanova con natación Monforte. E por la pista 6 Unai Álvarez de Sotomayor con natación Coruña. Están nadando por la pista 1 David Vigo, do Náutico de Ferrol. Por la pista 2 David Castro, do Club Natación do Mar. Por la pista 3 Martín López, do Club Natación Pabellón de Ourense. Por la pista 4 Mateo Torres, do Sporting Casino. E por la pista 6 Andrés Díaz, do Náutico de Narón.
Están nadando por la pista 1, Paula García, do Club Natación Liceo. Por la pista 2, Uxía Vázquez, da Real Sociedade Deportiva Hípica. Por la pista 3, Ana González Alegre, do Club Natación Ponteareas. Por la pista 4, María Olga Martínez, do Club Natación Vigo Rías Baixas. Por la pista 5, Joana Castro, do Club Natación As Meigas. E por la pista 6, María Coral Carpillo, do Club Natación Pabellón de Ourense.
por la pista 6, Gloria de la Montaña, la Real Sociedad Deportiva Hípica.
por la pista 2, José Manuel Alea, de Club Natación Galaico. Por la pista 4, Pablo Coto, de Club Natación Salvamento Estrada. Y por la pista 6, Martín Valverde, de Club Natación Ponteareas.
pista 3, Tao Guilón, doctor natación Portamiñá, por la pista 4, Ignacio José Pie, doctor natación Portamiñá, y por la pista 6, Patricio Cruz Arias, doctor natación Fluvial.
Pascualos, por la pista 5, Víctor Casanova, doctor Natación Monforte, y por la pista 6, Jaime García, doctor Natación Coruña.
movimientos de estilo femenino. Serie 1. La calle 1, Lourdes Melón, Club Natación Pontevedra. La calle 2, Yolanda Vázquez, Club Náutico Valdeorras. La calle 3, Susana Carballo, del Club Hércules Termania. La calle 4, Valle Sobrino, Club Natación Pontevedra. Y en la calle 5, Alforrián, Club Natación Pontevedra.
200 estilos femeninos, serie 2. En la calle 1, Isaura Castro, de un fluvial de Lugo. En la calle 2, Amparo Rodríguez, de una nación Valdeorras. Calle 3, María de Lorenzo, Club Escualos. Calle 4, Susana Martínez, de una nación Monforte. Calle 5, Belén López, Sociedad de Casino. En la calle 6, Teresa García, de una nación Portamiñán. En la serie anterior, las nadadoras de las calles 3 y 4 han sido descalificadas por nado irregular. Estilos femenino, serie 3, en la calle 2, Corea Garcés, con una
natación Rías Baixas, la calle 3, Marta Mira, Club Natación Escuadros, calle 4, Jessica González, Club Natación Vigo Rías Baixas, la calle 5, Ilia Fernández, de Club Natación Portamilla de Lugo, en la calle 6, María Cristina García Colombo, Club Natación Pabellón Orense. En la serie anterior, la nadadora de la calle 2 ha sido descalificada por nado irregular. Los 200 estilos femeninos, serie 4. La calle 1, María Marín, Club del Mar, calle 3, Alba Franco, Club Natación Asmeiras. En la calle 4, Nerea Alvite, Club Natación Arteiso. Y en la calle 5, Raquel Ramos, Club Natación Portamilla de Lugo.
1. Por la calle 2, Luis Timiraos, con natación Pabellón Ourense. La calle 3, Andrés Jesús Rodríguez, Club Natación Mos. Y en la calle 4, Marcos Fernández, Club Natación Portaniña de Lugo.
200 estilos masculinos, serie 2. Calle 1, Carmelo San Jorge con natación Arteixo. En la calle 2, Rodríguez Masarca con natación Valdeorras. En la calle 3, Emilio Fernández con natación Pontereas. En la calle 4, Javier Mella con natación Arteixo. En la calle 5, Ramón Jesús Lamelo con natación Ciudad de Santiago. En la calle 6, Gonzalo Conceiro con natación Sociedad de Casino. En la serie anterior, el ganador de la calle 4 ha sido descalificado por entrado irregular. Los 200 estilos masculinos serie 3.
Conde Luis, Club Natación Portamiñán. Llamamos a las nadadoras Marta Barbeito, de Sociedad Club Casino, y Alba Franco, de la Club Natación Las Vegas. Por favor, acudan a la Secretaría de Competición. Marta Barbeito y Alba Franco. Estilos masculinos, serie 4. Por la calle 1, Gabriel Benítez, Club Natación Vigo, Rías Baixas. Por la calle 2, José Rubén Urias, Club Natación Masters, Ons Petus. En la calle 3, Paulino Ortigueira, Club Natación Porterea. En la calle 3, 4, Javier de Lorenzo, Club Natación Escualos. En la calle 5, Javier Lameiro, Hércules Termaria. En la calle 6, Xavier Robales, Club Natación Vigo, Rías Baixas. Llamamos a las nadadoras Marta Barbeito del Sporting Club Casino y Alba Franco del Club Las Vegas, por favor, a Secretaría de Competición. Alba Franco y Marta Barbeito.
Y atención, Cristina, porque la nadadora Marta Barbeito del Sporting Club Casino acaba de batir el récord gallego del 50 metros libre categoría más 40. Estilos masculinos, serie 5. Por la calle 1, Francisco Javier Mauriz, con natación Portamiñá. En la calle 2, Javier Freire, con natación Vigo, Rías Baixas. En la calle 3, Román Sánchez, con natación Rías Baixas. En la calle 4, Rubén Villamor, con natación Arteixo. En la calle 5, Ángel Pereira, con natación Escualos. En la calle 6, Héctor Martínez, con náutico Narón. En la serie anterior, el nadador de la calle 4 ha sido descalificado por nado irregular.
Ciudad de Santiago. En la calle 2, Jorge Castoriza, con natación Vigo Rías Baixas. En la calle 4, Telmo Calle, con natación Ciudad de Santiago. En la calle 5, Santiago Suárez, con natación Monforte. Y en la calle 6, Josué Barcos, con natación Escualo. Femenino Serie 1, la calle 2, Teresa Pérez, con natación Pabellón Lorense. En la calle 3, Nuria Guardiola, con natación Ponteareas. En la calle 4, Montserrat Marín, con natación Mujeres en Forma. Un momento de atención, porque la nadadora Alba Franco, del Club Natación As Veigas, ha batido el récord gallego del 200 metros de estilos femenino más 35. Serie 2, la
calle 1, Marta Vázquez con natación Culleredos. En la calle 3, Marina Rodríguez con natación Ponteareas. En la calle 4, Joana Castro con natación Asteigas. Y en la calle 5, María Dolores Padieto con natación Masters Conspetus. Encuentro brazo femenino, serie 3, en la calle 1, María del Mar Mauriz, con natación Molleres en forma. En la calle 2, González Alegre Burgueño, con natación Ponteareas. En la calle 5, Coral Calviño, con natación Pabellón Ourense. Y en la calle 6, Rocío Novo, de natación Ferrol.
50 plazas femeninos serie 6, calle 1, Paula Araujo de Cruz del Mar, calle 2, Silvia Beira de Club Natación Ciudad de Santiago, calle 3, María Rosa Bartara de Club Natación Valdeorras, calle 4 de la Montaña Alcántara de Real Cruz Sociedad de Ípica, calle 5, Marga del Amo de Club Natación Ponteareas, calle 6, Yolanda Simois, Club Natación Salvamento a Estrada. Serie 7, la calle 1, Elena Jardón de Club Natación Ponteareas, en la calle 2, Lidia Fernández de Club Natación Ribeira, en la calle 3, Inés Alonso de Club Natación Os, en la calle 4, Elena Garcés de Club Natación Vigo Rías Baixas, en la calle 5, Paula Mira de Club Natación Escualos, y en la calle 6, Ares Torrent de Club Natación Las Veigas. En la serie anterior, la nadadora de la calle 3 ha sido descalificada por nado irregular. Serie 8, en la calle 1, Mónica López de Club Natación Portamiñá, en la calle 2, Laura Batista de Club Natación Asturias, en la calle 4, Alba González de Club Natación Monforte, en la calle 5, Leticia González de Club Natación Sobe, en la calle 6, María Luisa Ortega de Club Natación Salvamento a Estrada. Se ha encontrado una cartera en el pabellón anexo a la piscina que pertenece a José Franco Rodríguez. José Franco Rodríguez encontró su cartera en el pabellón anexo a la piscina.
Sonia Braña de Club Natación Liceo. En la calle 4, Llamas Rodríguez de Club Natación Las Medias. En la calle 5, Ana Rodríguez de Club Natación Vigo Rías Baixas. Y en la calle 6, Lorena Rodríguez de Club Natación Ponteareas. En la serie anterior, la nadadora de la calle 5 ha sido descalificada por salida anticipada. 50 raza femenino semi-10, en la calle 1, Elisa Torre de Club Natación Vigo Rías Baixas, en la calle 2, Arancha Rivas de Club Náutico Narón, en la calle 3, Ana Couto de Club Natación Ciudad de Santiago, en la calle 4, Raquel Durán de Club Natación Arteixo, y en la calle 5, Sabela Díaz de Club Natación Ferrol. En la serie anterior, la nadadora de la calle 1 ha sido descalificada por salida anticipada. Cuenta raza femenino, última serie, calle 1, Claudia Álvarez de Club Natación Ponteareas, Ilias Fibras en la calle 2 de Club Natación Coruña, en la calle 3, Alicia Ravira de Club Natación Mos, en la calle 4, Sabela B de Club Natación Las Medias, en la calle 5, Laura Márquez de Club Náutico de Vigo, y en la calle 6, Marta Mira de Club Natación Escualos. Braza masculino, serie 1. En la calle 2, José Manuel Areas, Club Natación Canaico. En la calle 3, Manuel Pérez, Club Natación Vigo Rías Baixas. En la calle 4, Jorge Sal, Club Natación Pabellón Ourense. Y en la calle 5, Paco Araujo, Club Natación Ponteareas.
2. En la calle 1, Victoriano San Martín, Club Deportivo Aiza Madrid. En la calle 2, Roberino Míguez, Real Club Náutico de Vigo. En la calle 3, Emilio Rodríguez, Club Natación Ponteareas. En la calle 4, Pablo Avalo, Real Club Náutico de Vigo. En la calle 5, Carlos Lorenzo, Club Natación Pabellón Ourense. En la calle 6, Pablo Coto, Club Natación Parlamento a Estrada. Yuri Ivanichenko, de una natación Pabellón Ourense. En la calle 2, Joselo Castilleiras, de una natación Ordes. En la calle 3, José Caraví, de una natación Pabellón Ourense. En la calle 4, Natalio Crespo, de una natación Vigo Rías Baixas. En la calle 5, Fernando Bordayo, de un Hércules Termaria. En la calle 6, Pablo Longa, de una natación Rías Baixas.
6, la calle 1, Roy Feijó de Club Natación Pabellón Orense, la calle 2, Fernando Couso de Club Natación Escualos, en la calle 3, Albañano Crespo de Club Natación Escualos, en la calle 4, Guillermo Pérez, Club Natural y Corralón, en la calle 5, Simón Francisco de Club Natación Pabellón Orense, y en la calle 6, Óscar Rey de Club Natación Ciudad de Santiago. Cuenta Raza Masculino Serie 7, la calle 1, Olmo Andrés de Club Natación Arteiso, calle 2, Saúl Arango de Club Natación Rías Baixas, calle 3, Mariano Alonso de Club Natación Fluvial de Lugo, calle 5, Marcos Estévez de Club Natación Pabellón Orense, calle 6, Jesús España de Club Natación Ciudad de Santiago. Cuenta Raza Masculino Serie 8, en la calle 1, Javier de Lorenzo, Club Natación Escualos, en la calle 2, David Castro, Club Natación del Mazan Amaro, en la calle 3, Víctor Caudillo, Club Natación Liceo, en la calle 4, Héctor Soto, de Club Natación Igor Díaz Baixas, calle 5 para David Hernández, de Club Natación Cullerero, y en la calle 6, Iván Pérez, de Club Natación Conforte. Serie 9, en la calle 1, Iván Lobeña, Mazan Amaro, en la calle 2, Alberto González, Club Natación Cullerero, en la calle 3, Figueira Domínguez, Club Rías Baixas, en la calle 4, Raúl Minas, de Club Natación Coruña, en la calle 5, Miguel Iglesias, de Club Fluvial de Lugo, en la calle 6, Jorge Espinosa, Club Natación Patriotas. En la serie anterior, el nadador de la calle 6 ha sido descalificado por salida anticipada. Cuenta Raza Masculino Serie 10, calle 1, Martínez Fortes, Club Natación Escualos, calle 2, David Reiniz,
natación Mos, calle 3, Hugo Nogueira, Club Natación Pabellón Ourense, calle 4, Brais Pino, Club Natación Ponteareas, calle 5, Jesús Blanco, con Anticorarón, calle 6, Marcelino Jorge, Club Natación Ponteareas. En la serie anterior, el nadador calle 1 ha sido descalificado por nado irregular. Última serie 11, calle 1, Manuel Quintas de Club Natación Ciudad de Santiago, en la calle 2, Marqués Abuz de Club Natación Pabellón Ourense, en la calle 4, Iván Fernández de Club Natación Pabellón Ourense, en la calle 5, Darío Pérez de Club Natación Ponteareas y en la calle 6, Santiago Garabatos de Club Natación Mos. A continuación, haremos paso a una sesión de 25 minutos de descanso. Recorremos 25 minutos de descanso para comenzar de nuevo la competición.
Atención, nadadores, nadadoras, por favor, vayan abandonando el paso de competición, porque en breve dará inicio de nuevo la primera jornada de este campeonato gallego Máster de Invierno. Nos vamos a las ganadoras de la primera serie de relevos que pasen a la cámara de llamado. Ganadoras de las 4x50 libre, por favor, acudan a cámara de llamada. Recordamos a las nadadoras de los relevos que acudan con su condición de antelación a la cámara de llamada.
pasando pola pista 1, nunha natación Vigo Rías Baixas máis 200, pola pista 2, nunha natación Escualos máis 160, pola pista 3, nunha natación Ferrol máis 160, pola pista 4, nunha natación Ponteareas máis 120, pola pista 5, nunha natación Mos máis 120, e pola pista 6, nunha natación Ponteareas máis 100.
por favor. Prova 17, 4x50 libre masculino. Están nadando por la pista 1, por la pista 2, club natación Ponteareas, máis 2,80. Por la pista 3, club natación Salvamento de Estrada, máis 200. Por la pista 4, club natación Pabellón de Ourense, máis 200. E por la pista 5, club natación Vigo Rías Baixas.
Queixo, máis 200. Pola pista 2, Club Natación Portamiñá, máis 200. Pola pista 3, Club Natación Pabellón de Ourense, máis 160. Pola pista 4, Club Natación Hércules, máis 240. E pola pista 5, Club Natación Pabellón de Ourense, máis 240.
atención por camiñar, máis 160. Pola pista 3, Club Natación Ponteareas, máis 160. Pola pista 4, Club Natación Ponteareas, máis 200. E pola pista 5, Club Natación Escualos, máis 200. Atención, por favor. A nadadora Julia Chamosa, do Club Natación Vigo Rías Baixas, bateu o récord galego na proba. 4 por 50 máis 65. Un forte aplauso. Por ser a nadadora da primeira posta.
Pola pista 3, Náutico de Narón, máis 160. Pola pista 4, Natación, Vigo Rías Baixas, máis 160. E pola pista 5, Sporting Casino, máis 200. Atención, por favor, a nadadora Alba Franco do Club Natación As Meigas e o equipo de remudas máis 120 aquí do Club Natación As Meigas acudan á Secretaría de Competición. Gracias.
la pista 3, Ángela María Rey, doble natación, mujer en forma. Por la pista 4, Gema Velleira, mujer en forma. Por la pista 5, Ana María Besado, doble natación por Areas. Y por la pista 6, Mónica Catalina Calvo, doble natación as meigas.
400 metros, libre femenino. Serie 3 de 7. Están nadando por la pista 1 María Elisa Otero, do Club Natación Pabellón de Ourense. Por la pista 2 Marta Abreu, do Club Natación Ponteareas. Por la pista 3 María Elena Morales, do Club Natación Ponteareas. Por la pista 4 Cristina Puente, do Club Natación Fluvial. E por la pista 6 Natalia Ben, do Club Natación As Vegas.
Atención, por favor, o equipo de Bermudas, máis 160 do Club Natación Mos, acudan á Secretaría de Competición. Gracias. Atención, por favor, o equipo de Bermudas, máis 160 do Club Natación Mos, bateu o récord galego. Un forte aplauso. Están nadando pola pista 1 Andrea Moras, do Cidade de Santiago, pola pista 2 Belén López, do Sporting Casino, pola pista 3 Leticia Olmo, do Club Natación Ponteareas, pola pista 4 Julia Chamosa, do Club Natación Vigo Rías Baixas, pola pista 5 Lamas Rodríguez, do Club Natación As Meigas, e pola pista 6 Cristina Calviño, do Club Natación Ponteareas.
Verónica Varela, do Club Natación Ponteareas. Pola pista 4, Laura Costa, do Club Natación Ponteareas. Pola pista 5, Cristina Vázquez, do Club Natación Vigo Rías Baixas. E pola pista 6, Cristina María García, do Club Natación Liceo.
400 metros libre femenino, serie 6 de 7. Está nadando por la pista 1 Jessica González, docu natación Vigo Rías Baixas. Por la pista 2 Cora Vinagre, docu natación Liceo. Por la pista 3 Elvira Cariño, docu natación Salvamento Estrada. Por la pista 4 Cristina Azanza, do Club Muller en Forma. Por la pista 5 Tatiana Galiño, do Club Natación Ponteareas. E por la pista 6 Silvia Gordillo, do Náutico de Narón.
400 metros libre femenino, serie 7x7. Están nadando por la pista 1 Elena Fernández, do Club Natación Hércules. Por la pista 2 Raquel Ramos, do Club Natación Portamiñar. Por la pista 3 Paula Segovia, do Náutico de Narón. Por la pista 4 Marta Barlecto, do Sporting Casino. E por la pista 6 Almudena Quereda, do Club Natación Liceo.
400 libre masculino, serie 1. En la calle 2, Iván Lago, Club Natación Ponteareas. En la calle 3, José Magariños, Club Natación Salvamento Estrada. En la calle 4, Adolfo Sáenz Maza, Club Natación Las Cañeiras. En la calle 5, Iván Giraldez, Club Natación Ponteareas.
Por la calle 1, José Manuel Lorenzo, Club Natación Vigorrias Maesas. Por la calle 2, David Fernández Testa, Club Natación Vigorrias Maesas. Por la calle 3, Alejandro Blanco, Asociación Deportiva Fogar. Por la calle 4, Manuel García Colomo, Club Natación Pabellón Ourense. Por la calle 5, José Carlos González, Club Natación Calaico. Y en la calle 6, Ricardo Andrés García, el Club Náutico Narón.
400 libras masculino, serie 4. Por la calle 2, Rubén Gómez, Club Fluvial. Por la calle 3, Antonio Duro, Club Natación Salvamento Estrada. En la calle 4, Héctor Martínez, Club Náutico Narón. Y en la calle 5, Borja Torner, Club Natación Valdeorras. Y por la calle 6, José Raúl Ferreiro, Club Natación Igor Díaz Maestros. En la serie anterior, el ganador de la calle 3 ha sido descalificado por salida anticipada.
400 libres masculinos serie 5. En la calle 1, Manuel Mourinho, Club Natación Ponteareas. En la calle 2, Claudio Fernández, Club Natación Cordes. Por la calle 3, Iván Martínez, Club Natación Ponteareas. En la calle 4, David González, Club Natación Portamiñá. En la calle 5, Pablo Márquez, Club Natación Asmegas. Y en la calle 6, Elías Cueto, Club Natación Ciudad de Santiago.
Club Natación Coruña.
4 libre, masculino semi 8, por la calle 1, Félix Martínez de Club Natación Mos, por la calle 2, Óscar Soleira de Club Natación Ciudad de Santiago, en la calle 3, Martín Carrera de Club Natación Ponteareas, por la calle 4, Borja Castelao de Club Natación Ciudad de Santiago, en la calle 5, Álvaro Gómez de Club Natación Coruña, y en la calle 6, Adrián Trillo de Club Natación Mos.
Pues acaba de finalizar la primera jornada del Campeonato Gallego Máster de Invierno. La clasificación por clubes está de la siguiente manera, de manera conjunta. Primer clasificado Club Natación Ponteareas, segundo clasificado Club Natación Vigo Rías Baixas y en tercera posición el Club Natación Ciudad de Santiago. Recordamos que mañana comenzará la segunda sesión de este campeonato gallego a las 10 horas. Vamos a actualizar la clasificación provisional. La clasificación provisional masculina está encabezada por el Club Natación Ponteareas, seguido por el Club Natación Vigo Rías Baixas y en tercera posición el Club Natación Ciudad de Santiago. Y la clasificación femenina está primera posición para el Club Natación Ponteareas, segunda posición Club Natación Vigo Rías Baixas y en tercera posición Club Natación Asteigas. Nos esperamos mañana, recuerdo, inicio de competición 10 horas de la mañana. Y a continuación vamos a celebrar la jornada de Liga Gallega Alevín. Recordamos al público que el pabellón anexo a la piscina permanecerá abierto, con la cantina abierto para que podáis tomar algo si os apetece y seguir el desenlace de la competición Alevín a través de la pantalla que tenemos dispuesta ya.